Había financiado a Anna durante 7 años y la amé durante el mismo tiempo. Ella finalmente aceptó estar conmigo. Pero más tarde descubrí la verdad, ella siempre había amado a su amigo de la infancia, el chico con el que creció. Ella estaba resentida conmigo, pensaba que la estaba humillando al arrojarle dinero. Durante 10 años después de casarnos, ella se mostró fría y distante. Finalmente, se fue a vivir con él. Me quedé solo en una casa vacía, consumiéndome en la soledad hasta que mi vida se marchitó en la nada. Entonces abrí los ojos y renací el mismo día que había decidido apadrinarla. El amigo de la infancia de Anna estaba frente a ella, protegiéndola como un caballero, con la voz temblorosa por la indignación. ¿Crees que el dinero te hace superior? No necesitamos tu caridad. Me reí. Estás pensando demasiado. Prefiero quemar este dinero antes que gastar un solo centavo en ti. George, ¿crees que el dinero te hace superior? No necesitamos tu caridad. Henry permaneció de pie frente a Anna de manera protectora, con su voz cargada de ira. Vacilé por un momento y mi mirada se fijó en la de Anna. Tenía 20 años en ese momento. Aún había un rastro de inocencia en su rostro, su figura alta y esbelta debajo de un vestido de lino descolorido. Pero ella era demasiado hermosa. Etérea. Su piel de porcelana y sus ojos brillantes y resplandecientes hacían que hasta el vestido más sencillo pareciera elegante. Di un paso atrás y me apoyé en el escritorio que tenía detrás de mí. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que la vi así? ¿10 años? ¿O 20? Demasiado tiempo. Ya ni siquiera podía recordarlo. Esa vida ya era un pasado que había enterrado. Los ojos de Anna parpadearon con sorpresa mientras me veía retirarme. Henry seguía despotricando, pero yo no podía oír ni una palabra. Todo se estaba desarrollando exactamente igual que en mi vida anterior. En aquel entonces ella había rechazado mi ayuda y yo había insistido en dársela de todos modos. Había amado a Anna durante 7 años. Conocía sus luchas. Su padre era un jugador que se ahogaba en alcohol después de perder cada centavo y cuando volvía a casa descargaba su ira contra ella y su madre. Hasta que un día su madre no soportó más y se fue. Desde entonces, Anna tuvo que valerse por sí misma, recogiendo sobras, haciendo trabajos ocasionales y sobreviviendo gracias a becas. Ella y yo nunca deberíamos habernos cruzado. Nací en la riqueza y crecí con todos los privilegios. Pero ella era brillante. Así fue como terminó en mi mundo. Nuestra escuela secundaria privada, siempre ansiosa por aumentar sus tasas de aceptación universitaria, le había otorgado una beca. Y así nos convertimos en compañeros de clase. El resto de nosotros éramos herederos de legados familiares, avanzábamos por la vida sin preocupaciones, esperando heredar nuestras fortunas. Pero Anna era diferente. Ella sabía lo que quería. Trabajó duro, estudió más. La pobreza nunca la avergonzó. Se comportó con serena dignidad, sin mendigar nunca, sin transigir nunca. Ella era como una orquídea silvestre que prosperaba en un invernadero, intacta ante los excesos que la rodeaban. Y yo me enamoré de ella. La amaba tanto que no podía soportar verla sufrir. Pero yo era joven y tonto. Estaba convencido de que sabía lo que era mejor para ella. Así que seguí imponiendo mi amabilidad hacia ella, pensando que la estaba ayudando. Tenía que ir corriendo a su trabajo por la tarde y apenas tenía tiempo para comer, así que empecé a llevarle el almuerzo desde casa. Anna, el filete que hace mi niñera es el mejor, pruébalo. Y foie gras. Mi padre lo mandó traer en avión especialmente. Es increíble. Me habían mimado toda la vida, me habían atendido al máximo y todos a mi alrededor complacían todos mis caprichos. Pensé que estaba compartiendo lo mejor de mi mundo con ella. Pero nunca me detuve a preguntarle si lo quería. En el momento en que puse la lonchera frente a ella, los demás estudiantes estallaron en risas. George, ¿de verdad crees que ella sabe lo que es el foie gras? Probablemente ni siquiera pueda permitirse el hígado de pollo. Fruncí el ceño. Ocúpate de tus propios asuntos. No me di cuenta de con qué fuerza Anna agarraba la lonchera y de cómo sus dedos se habían puesto blancos. Ella dudó solo un segundo antes de devolvérselo, con voz fría. Gracias, pero no, gracias. No seas así, Anna, la bromeó una de las chicas. Si empiezas a salir con George, nunca más tendrás que trabajar. Exactamente. Tu padre podría jugar todo lo que quisiera y tú nunca más tendrías que preocuparte por la matrícula. La risa estalló a nuestro alrededor. Golpeé mi mano sobre la mesa. Cállate la maldita boca. La habitación quedó en silencio. Anna se puso de pie de un salto y salió.
La perseguí y le puse la lonchera en las manos. Anna, no les hagas caso. Solo come, ¿vale? Tienes que trabajar más tarde, necesitas energía. Ella se detuvo y se dio la vuelta. Me quedé congelado. Sus ojos ardían de odio, crudo y absoluto. Los jóvenes tienen recuerdos terribles. No pasó mucho tiempo hasta que me olvidé por completo de ese incidente y volví a molestar a Anna. Incluso comencé a estudiar en serio para ella y terminé ingresando en la misma universidad que ella. Mi padre estaba tan emocionado que duplicó mi asignación. La vida universitaria solo hizo que Anna estuviera más ocupada. Perdió su ayuda financiera. El estipendio por pobreza al que tenía derecho se lo arrebató un compañero de clase con los contactos adecuados. En su punto más bajo, sobrevivía con nada más que un solo panecillo de la cafetería cada día. No pude soportar verla luchar. Le ofrecí patrocinarla nuevamente, pero ella se negó. Trabajó en 3 empleos, esforzándose al máximo, hasta que un día se desplomó en la calle. Ese fue mi punto de quiebre. La agarré y me negué a soltarla. Anna, ¿por qué no aceptas mi dinero? ¿Por qué te estás destrozando de esta manera? ¿Para qué? Fui a su espalda donde su profesor y le pagué la matrícula completa. En ese momento comprendí muchas cosas. Sabía que no debía pisotear su orgullo. Entonces, en lugar de darle el dinero directamente, encontré otras formas. Siempre me aseguraba de comer con ella, fingiendo que no podía terminar mi comida para que ella la compartiera conmigo. Cuando salimos, le dije que había conseguido entradas gratis e insistí en que viniera conmigo. Poco a poco nuestra relación parecía estrecharse. La financié durante todo el proceso de graduación. Y como quería que ella fuera feliz, incluso financié a Henry, su amigo de la infancia. Después de la universidad, Anna comenzó su propio negocio. Siempre había sido brillante. En la escuela, ella y sus amigos habían desarrollado un algoritmo para operar en bolsa, pero les costaba conseguir inversores. Cada puerta a la que llamó se cerró de golpe. Verla ser golpeada por el rechazo me volvió loco. Entonces fui a ver a mi padre y le pedí que invirtiera en su empresa. Esa noche, Anna estaba inusualmente tranquila. Yo estaba medio dormido, con mi brazo alrededor de ella, cuando de repente ella habló. George, ¿por qué haces esto? Creí que sabía lo que quería decir. ¿Por qué eres tan bueno conmigo? Así que respondí sin dudarlo. Porque te quiero. Anna, ¿me amas? Tomé su mano, bromeando. Era solo una broma. Una pregunta alegre. Pero ella no respondió. Tomé su silencio como consentimiento. Y así nos convertimos en pareja. 2 años después, nos casamos. Fue una boda sencilla. Anna dijo que no le gustaban las grandes multitudes, así que la hicimos con pocos invitados, solo algunos familiares y amigos cercanos. Mi familia y mis amigos. Ella no tenía a nadie. Después de la boda, ella permaneció distante. En aquel entonces, yo era muy ingenua. Pensé que era solo su naturaleza, reservada y lenta para calentarse. La había amado durante años. Si hubiera seguido amándola y si hubiera seguido siendo bueno con ella, ella cambiaría de opinión. Nunca consideré la posibilidad de que no lo hiciera. Porque su corazón nunca había sido mío para empezar. Al 3er año de matrimonio las grietas se habían vuelto irreparables. Su indiferencia era insoportable. La confronté y le exigí que me dijera si todavía amaba a Henry. Ella respondió a mis acusaciones con silencio, con una mirada fría e ilegible. Cuando la presionaba demasiado, ella simplemente se alejaba. Su apatía me volvía loco. Cada vez que ella regresaba, yo le gritaba, le decía las cosas más horribles solo para obtener una reacción. Hasta que una noche, en medio de nuestra peor pelea, escupí palabras que nunca pude retractar. Si hubiera sabido que serías así, habría comprado un perro. Al menos me habría meneado la cola. Por primera vez vi algo parpadear en su expresión. Enojo. Pero solo por un momento fugaz. Luego, sin más, se apagó de nuevo. Y después de esa noche, nunca volvió a casa otra vez. Más tarde supe la verdad. Ella había estado con Henry todo el tiempo. Habían construido una casa juntos. Ella incluso llevaba a su hijo en su vientre. Mientras ella disfrutaba del calor de su nueva familia, yo me pudría en el vacío de nuestra antigua casa, mientras mi amor se convertía en veneno. El negocio de Anna prosperó. Llegó a ser incluso más rica que mi padre. No tenía forma de hacerla sufrir. Lo único que me quedaba era nuestro matrimonio. Así que lo usé para destruirla. Me negué a divorciarme de ella.
No importaba cuánto dinero me ofreciera, no la dejaría ir. Ella me había arruinado y yo la arruinaría a ella también. El hombre que ella amaba permanecería para siempre en las sombras, siendo nada más que un vergonzoso rompehogares. El niño que ella daría a luz siempre sería un bastardo nacido en secreto. Anna nunca se atrevió a llevarme a los tribunales. Ella sabía que un escándalo de divorcio de alto perfil podría hundir las acciones de su empresa, y los demás miembros de la junta nunca la perdonarían por ello. Y así, permanecimos encerrados en la batalla. Durante 10 años nos arrastramos uno al otro a través del infierno. No importaba cuánto gritara, me enfureciera, suplicara. Ella nunca vaciló. Nunca miré atrás. Y a medida que pasaban los años, mi cuerpo se marchitó bajo el peso de mi propia desesperación. Me volví más débil. Luego me enfermé. Y finalmente, morí. Jorge. La voz de Anna me devolvió a la realidad. Una oleada de odio, oscura y devoradora, recorrió mis venas. Mi corazón latía tan violentamente que casi perdí el equilibrio. Ella debió sentirse aliviada cuando morí. No, más que eso. Ella debió haber querido que muriera. Todavía recuerdo cómo, casi al final, mi medicación había cambiado de repente. Cuando le pregunté al mayordomo, me dijo que era simplemente una fórmula más suave. No había pensado mucho en ello. Pero poco después de tomarlo, mi salud se deterioró a un ritmo alarmante. Apenas podía sentarme. Y no pasó mucho tiempo antes de que estuviera muerto. Era ella. Si no es ella, ¿quién más podría ser? Ella me había odiado tanto, me odiaba lo suficiente como para querer que me fuera para siempre. Ella quería casarse con Henry. ¡Qué despiadado! Me quedé mirando a Anna, apenas conteniendo el impulso de estrangularla con mis propias manos. La odiaba. Nunca le había hecho daño, ni una sola vez. Sí, tal vez cuando era más joven no había entendido bien cómo proteger su orgullo, pero nunca la había obligado a hacer nada. Incluso cuando le propuse matrimonio, le di una opción. Le dije que estaba dispuesto a esperar si ella no estaba lista. Y aún así, ella todavía me odiaba. Henry, al igual que en mi vida pasada, me gritaba con justa indignación. George, ¿crees que el dinero te hace superior? ¿Quién diablos te crees que eres para humillarnos de esta manera? Toma tu maldito dinero y piérdete. Volví mi mirada hacia él. Supuse que Henry tenía un rostro decente, pero vestido con su ropa deportiva descolorida y ligeramente desgastada parecía tan insignificante como antes. Este era el hombre que Anna amaba. El hombre por el que preferiría morir antes que renunciar. El hombre que ella había elegido antes que yo. Había sido lo mismo en mi última vida. En aquel entonces, Anna y yo habíamos mantenido una conversación civilizada. Le dije que si no le gustaba aceptar mi dinero, siempre podría devolvérmelo en el futuro, cuando ganara el suyo. Fue Henry quien montó en cólera y me acusó de utilizar dinero para humillarla. En ese momento no lo entendí del todo, pero a medida que pasaron los años y nuestras peleas se volvieron más violentas, la verdad se hizo evidente. Anna siempre había creído que yo estaba usando el dinero para degradarla. ¡Qué risible! Ahora, al ver a Henry interpretar al héroe protector, no sentí nada más que fría diversión. Mis labios se curvaron en una sonrisa burlona. Estás pensando demasiado. Prefiero quemar este dinero antes que gastar un solo centavo en cualquiera de ustedes. El rostro de Anna se quedó sin color. Henry se quedó paralizado por un momento y su expresión se volvió vacía. ¿Qué acabas de decir? Sonreí. ¿Crees que mi patrocinio fue un insulto, no? Somos compañeros de clase, no quisiera ofenderte de esa manera. Si así es como te sientes, entonces olvidémoslo. Ustedes dos pueden seguir adelante y seguir trabajando en sus trabajos de medio tiempo. La situación familiar de Henry era tan mala como la de Anna. Su padre había desaparecido tras acumular montañas de deudas, obligando a su madre a trabajar hasta el cansancio para poder mantenerlo. Ahora, ella estaba demasiado enferma para siquiera levantarse de la cama. Tal vez por eso él y Anna eran tan cercanos, unidos por las mismas dificultades. Él siempre estaba a su lado, siempre aferrado a ella. Cada vez que sacaba a Anna, él encontraba la manera de acompañarme. Si dudaba, él me desafiaría delante de ella. George, ¿qué pasa? ¿Me estás menospreciando porque soy pobre? Antes de que pudiera responder, Anna apretó su agarre en su brazo y dijo fríamente, si crees que no merecemos estar aquí, entonces no iremos. Y así, sin más, no tuve más remedio que dejarlo venir. En la cena, miraba fijamente el marisco en su plato y murmuraba, ¿comes así todos los días? Realmente vivimos en mundos diferentes, ¿eh?
Más de una vez, Anna y yo estábamos disfrutando de una agradable conversación cuando de repente él soltó un comentario así. Y cada vez, la risa desaparecía del rostro de Anna y dejaba de hablarme por completo. Al principio pensé que simplemente estaba siendo descuidado con sus palabras. Entonces, un día, mientras caminaba con Anna, me volví para decirle algo. Y capté la mirada en sus ojos. Pura malicia. Odio. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, él se sobresaltó visiblemente. Luego, forzó una sonrisa, como si nada hubiera pasado. Pero se me heló la sangre. Ese fue el momento en que finalmente entendí. No solo le desagradaba. Él me despreciaba. O mejor dicho, me odiaba por haberle quitado a Anna. Cuando Anna y yo nos casamos, en realidad tuvimos un breve periodo de paz. Su empresa finalmente había ganado tracción y conseguido su primer contrato importante. En la fiesta de celebración, ella estaba un poco borracha y se aferraba a mí con una sonrisa brillante y espontánea. George, dime que te gusta y te lo compraré. Sabía lo mucho que había trabajado para ganar ese dinero, así que la abracé fuerte y sonreí. No es necesario. Tu empresa está aún en sus primeras etapas, deberías ahorrar tu dinero. Con saber que quieres hacer algo por mí es suficiente. Pero ella se negó a soltarlo, se envolvió sobre mis hombros y dijo arrastrando las palabras en broma, gano dinero para poder gastarlo en ti. Te compraré un auto. Dime qué tipo de auto te gusta. Mientras se quedaba dormida, murmuraba en voz baja. George, ahora tengo dinero. Ya no tienes que rebajarte más por mí. No tenemos que sufrir juntos. Y al día siguiente, fiel a su palabra, me compró un coche. Pero antes de poder agradecerle, apareció Henry. Miró las llaves en mi mano y su expresión cambió extrañamente. Luego, riendo, me los arrebató de las manos y se volvió hacia Anna. Vaya. Me acuerdo de este coche. George tenía exactamente el mismo modelo en la universidad. Uno de sus amigos se lo regaló, ¿no? Pensó que era demasiado barato, así que ni siquiera se molestó en conducirlo. No tenía idea de si eso era cierto. Hacía mucho que lo había olvidado. Pero el rostro de Anna se oscureció instantáneamente. Sin decir palabra, tomó las llaves de mi mano y se alejó. A partir de ese momento ella empezó a distanciarse. Y la próxima vez que vi ese coche, era Henry quien lo conducía. Él me sonrió, fingiendo ser casual. Anna me dio el auto, George. No te importa, ¿verdad? Por supuesto que me importó. Le exigí que lo devolviera. Por una fracción de segundo, el odio se reflejó en su rostro. Luego levantó la voz. Ya tienes tantos coches, ¿por qué peleas conmigo por este? Este es el único auto que tengo. ¿Por qué no me lo dejas? Anna tiró de mi brazo para apartarlo de él, con el rostro frío. Déjalo ir. Si ni siquiera te importó, ¿por qué estás haciendo un escándalo ahora? ¿O simplemente disfrutas quitándole cosas a los demás? En aquel entonces era demasiado orgulloso para tragarme mi ira. Tuvimos una pelea enorme. Terminó en silencio. Pero ahora finalmente lo entendí. Henry no estaba hablando del coche. Estaba hablando de Anna. Él siempre creyó que yo se la había robado. Y por eso nunca me lo perdonaría. Jorge. De repente, Anna agarró mi muñeca y sus dedos se apretaron con desesperación. Me di la vuelta, sorprendido por la mirada frenética en sus ojos. Las emociones surgieron bajo la superficie, demasiado fuertes para ser contenidas, como si algo dentro de ella estuviera a punto de liberarse. Incluso su voz temblaba. No, esto no está bien. George, ¿por qué no me patrocinas? ¿Acaso no me amas? Su histeria me tomó por sorpresa. ¿Había perdido la cabeza? ¿Estaba molesta porque le había hablado a Henry con tanta dureza? Pero en mi vida pasada, ella nunca se había preocupado por mí en ese momento. Siempre había sido fría, distante, absolutamente indiferente. ¿Estaba teniendo algún tipo de episodio? Intenté liberar mi mano de un tirón. Déjalo ir. Pero ella se aferró aún más fuerte y sus ojos se pusieron rojos en los bordes. George, ¿ya no me amas? ¿Me estás abandonando? Ahora estaba realmente conmocionado. Anna nunca, ni una sola vez, me había dicho algo así antes. La miré con los ojos muy abiertos. Anna, ¿estás enferma? Ella no respondió. Se quedó allí parada, mirándome fijamente, sin pestañear, con una mirada obsesiva y maníaca. La ira estalló dentro de mí. Después de todo lo que me hizo en nuestra última vida, ¿todavía tuvo la audacia de mirarme así?
¿No dijiste que mi dinero era un insulto para ti, Anna? Le espeté. La boca de Henry se abrió, aturdido. Por supuesto, en nuestra última vida, en ese momento me había sentido profundamente enamorado de Anna. En aquel entonces, había sido cuidadoso con cada palabra, aterrorizado de herir su orgullo. Pero ahora, no me importaba. Anna, ¿quién carajo te crees que eres? El desprecio goteaba de mi voz. Ingrato. Sin corazón. No podía creer que alguna vez había amado a esta mujer. Sin embargo, para mi sorpresa, ella no atacó. Ella ni siquiera se enojó. Ella simplemente se puso pálida como la muerte, como si toda la sangre hubiera sido drenada de su cuerpo. Arranqué mi mano de su agarre y me alejé sin mirar atrás. Antes de Rivers, le había dado a Anna una tarjeta bancaria con $200,000. Suficiente para cubrir todos sus gastos de matrícula y manutención. Esta vez usé el dinero en mí. ¿Por qué debería sufrir otra vez por ella? Al menos si comprara un reloj podría saber la hora. En aquel entonces Anna nunca me dio nada. Ni para mi cumpleaños, ni para aniversarios, ni para ninguna festividad. Cada año escogía los regalos perfectos para ella, pero ella nunca me devolvía el gesto. O bien lo olvidó o simplemente no le importó. Mientras tanto, Henry se transformó de la noche a la mañana en un niño rico. Con el dinero de Anna compró coches, relojes, ropa de diseño. Y cada vez que conseguía algo nuevo, se aseguraba de mostrárselo delante de mí. George, mira esto. Anna me lo compró en París. ¿Qué te regaló a ti? Entonces él sonreía. Espera, déjame adivinar. Nada, ¿verdad? Y cada vez, perdía los estribos. Y cada vez, Anna y yo peleábamos. Ahora, al reflexionar sobre ello, me doy cuenta, ¿por qué me había importado alguna vez? Tenía más dinero del que sabía qué hacer con él. ¿Por qué había querido alguna vez algo de ella? Así que, esta vez, añadí otros 100,000 a los 200,000 y me compré un Vacheron Constantin. De camino de regreso al campus, en el momento en que salí del auto, vi a Henry y Anna. Los ojos de Henry se fijaron en mi muñeca. Por un breve segundo, su expresión se distorsionó, puro odio y envidia. En ese momento, Anna todavía estaba en quiebra, y Henry también. Sus viejos pantalones de chándal tenían las costuras llenas de bolitas y la tela estaba gastada. Aunque había recortado meticulosamente los hilos sueltos y los había planchado para que quedaran bien lisos, bastaba con echarles un vistazo para saber que eran restos baratos de un mercado callejero. George, se burló con los puños apretados, realmente eres rico, ¿eh? Se rió a carcajadas, pero su voz estaba cargada de resentimiento. Un Vacheron Constantin. Eso debe haber costado una fortuna. Un reloj probablemente cuesta más que toda nuestra matrícula universitaria combinada. Luego, como si buscara validación, se inclinó hacia Anna y murmuró, lo suficientemente fuerte para que yo lo escuchara. Realmente vivimos en mundos diferentes. En mi vida pasada, me habría apresurado a defenderme. Siempre me costó explicarle las cosas a Anna, y cuanto más lo intentaba, más se enojaba ella. Pero esta vez, simplemente sonreí. Entonces no solo eres pobre, sino que también eres idiota. ¿Te das cuenta de eso ahora? Vivo en una mansión de 5,000 pies cuadrados en el corazón de la ciudad. Vives en una casa pequeña de 27 metros cuadrados en un barrio marginal. Por supuesto que no somos del mismo mundo. El rostro de Henry se tornó de un horrible tono verde y sus rasgos se distorsionaron de rabia. Me acerqué más y lo miré fijamente. Henry, dije lentamente, pronunciando cada palabra. Nunca, nunca, estarás en el mismo mundo que yo. Estarás celoso hasta la muerte. Anna. Reaccionó rápidamente y trató de actuar lastimeramente delante de Anna. Me burlé. ¿Qué más puedes hacer, aparte de esconderte detrás de una mujer como una pequeña sanguijuela patética? Corres como una rata de alcantarilla. Es repugnante. Y no te molestes en correr hacia Anna. Ustedes dos son la misma porquería. Igualmente repugnantes. Ese día, después de maldecirlos, volví a casa de muy buen humor. No es que no tuviera deseos de venganza. Todavía recuerdo cómo, en mi vida pasada, alguien había manipulado mi medicación. Pero en esta vida aún no había sucedido, no tenía pruebas. Y lo más importante, no estaba dispuesto a perder el tiempo con basura como ellos. Ya había pasado toda una vida atrapada en ese miserable ciclo. Esta vez quería estar lo más lejos posible de ellos. Lo que les pasara no era asunto mío. Ahora tenía una nueva vida y tenía la intención de vivirla en mis propios términos.
pero aunque yo quería distanciarme, ellos simplemente no se mantenían alejados. Unos días después, uno de mis amigos vino a buscarme, sonriendo como si estuviera a punto de contarme el mejor chisme del año. George, no vas a creer esto. Desde que dejaste de trabajar a Anna y Henry, están pasando por una situación muy difícil. Ni siquiera pueden pagar la matrícula. He oído que Anna ha estado trabajando hasta el cansancio, aceptando todos los trabajos a tiempo parcial que ha podido encontrar. Y Henry, mi amigo se rió, sacudiendo la cabeza, ese idiota intentó comprarse un par de pantalones nuevos el otro día. El precio era $80 y ni siquiera podía permitírselo. Tuvo que vender el iPhone que le diste a Anna solo para juntar suficiente dinero para la matrícula. Fruncí el ceño, tratando de recordar ese recuerdo. Ah, cierto. En mi vida pasada, había notado que el teléfono de Anna estaba viejo y desgastado, así que le regalé el último iPhone. Al día siguiente vi a Henry usándolo. Bajando la mirada, me burlé. ¿En serio? Eso es bastante pobre. Apenas había dado 2 pasos cuando Henry apareció de la nada, bloqueando mi camino. Su cara estaba roja de agitación, su mano agarraba mi manga como un hombre desesperado tratando de agarrar algo a lo que no podía llegar. George, ¿por qué dejaste de financiar a Anna? Preguntó con voz cargada de ira. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Ella es la mejor de su clase. Si la repiten por culpa de la matrícula, ¿puedes vivir con eso en tu conciencia? Por un momento me quedé mirándolo. Entonces me eché a reír. En aquel entonces, me llevó años comprender verdaderamente a personas como Henry. Siempre queriendo el dinero de los demás. Pero soy demasiado orgulloso para pedirlo como es debido. La absoluta desvergüenza fue asombrosa. ¿Y qué tiene que ver conmigo que ella sea la primera de su clase? Me encogí de hombros. No soy su padre. ¿Cómo puedes decir eso? Para entonces, otros estudiantes habían comenzado a reunirse, atraídos por la conmoción. Al ver tanta audiencia, Henry se enojó aún más. Me señaló como si fuera una especie de villano. Gastaste el precio de toda nuestra matrícula universitaria en un solo reloj. ¿Qué hay de malo en usar parte de tu dinero para ayudar a gente que realmente lo necesita? ¿O simplemente eres tan egoísta que prefieres gastar dinero antes que apoyar a alguien con verdadero talento? Él debió haber pensado que podía hacerme sentir culpable. Debió haber pensado que todos eran tan fácilmente manipulables como Anna. Antes de que pudiera responder, mi amigo, que tenía el mismo origen privilegiado que yo pero era mucho más irascible, intervino con una mueca fría. ¿Y qué institución mental olvidó cerrar sus puertas y dejarte salir? Si quieres dinero, ve a mendigar por la calle. Consigue un maldito trabajo. ¿Por qué demonios debería George financiarte? Tienes brazos y piernas, ¿no? ¿Por qué actúas como si alguien te debiera el sustento? ¿George es tu padre? Henry estaba acostumbrado a hacer comentarios pasivo-agresivos, arrojando sombras desde las sombras. Nunca antes le habían llamado la atención de forma tan directa. Por un segundo, se quedó atónito y en silencio. Entonces los demás estudiantes intervinieron. Sí, ¿por qué no solicitas ayuda financiera en lugar de vivir a costa de otras personas? Henry dio un paso atrás, con los ojos abiertos por la incredulidad. Dejé escapar una risa lenta y burlona. Siempre había sido generoso, pagaba las comidas y cubría los gastos cuando salíamos, así que, naturalmente, mis compañeros se pusieron de mi lado. ¿Y Henry, por otro lado? Aparte de Anna, ¿qué tenía? Nada. No había una sola cosa en la que pudiera vencerme. Mirando hacia atrás ahora, si no hubiera estado tan cegado por mi obsesión con Anna en mi vida pasada, ni siquiera habría notado que Henry existía. En ese momento apareció Anna. Anna. Henry corrió a su lado y se hizo la víctima inmediatamente. Solo le pedí a George que te ayudara un poco. Tiene suficiente dinero para comprar una docena de relojes de lujo, pero ni siquiera te dará una mano. No sé qué hice para ofenderlo, pero me insultó terriblemente. Luego, en el siguiente suspiro, se volvió hacia mí y bajó la voz, fingiendo ser humilde. George, sé que me menosprecias, pero solo hago esto por Anna. Ella es muy talentosa. Me sentí completamente disgustado. Henry era como un sapo que había saltado sobre mi pie, no era peligroso, pero sí insoportablemente repugnante. ¿Y la peor parte? Era imposible deshacerse de él. Anna frunció el ceño ligeramente. ¿Lo insultaste? Solté una risa fría. Por supuesto. Así era ella siempre. En el momento en que Henry actuó como si estuviera herido, ella ni siquiera se detuvo a escuchar mi versión antes de reprenderme.
En mi vida pasada, habría discutido con ella, me habría enojado y después me habría enfurruñado en silencio. Ya no. La miré a los ojos con expresión indiferente. Así es. Lo insulté. Pero lo que pasó después me dejó completamente ciego. Anna no se enojó. Ella bajó la mirada y su voz era suave, casi gentil. Entonces Henry debe haber hecho algo malo para molestarte. Luego se volvió hacia Henry y le dijo, con una calma gélida: pídele disculpas a George. Me quedé allí, completamente aturdido. Por un segundo pensé que quizá todavía estaba soñando. Henry estaba igualmente estupefacto. Sus ojos se abrieron con incredulidad. Anna, ¿qué acabas de decir? La expresión de Anna se volvió más fría. Dije que te disculpes. Henry parecía sorprendido y furioso. ¿Cómo puedes decir eso? Y para ser honesto, yo estaba igual de confundido. ¿Anna le estaba diciendo a Henry que se disculpara conmigo? ¿Qué diablos estaba pasando? Un pensamiento salvaje cruzó por mi mente. ¿Podría ella haber renacido también? Pero lo descarté rápidamente. Imposible. En mi vida pasada, Anna me odiaba con cada fibra de su ser. Me odiaba lo suficiente como para envenenarme y asegurar mi muerte lenta y agonizante. Si hubiera renacido, habría huido lo más lejos posible de mí. Ella debe tener algún otro plan en mente. Di un paso atrás y la observé con cautela. El rostro de Anna se contrajo de dolor, como si mi reacción la hubiera herido profundamente. George, susurró. Sé que me equivoqué antes. Por favor, perdóname. ¿Me amas, no? Vamos a estar juntos, ¿de acuerdo? Cualquier cosa que te deba, te lo compensaré. Su voz se hizo cada vez más frenética y sus ojos se clavaron en mí como si yo fuera algo precioso que había perdido y que quería desesperadamente recuperar. Al final, su voz incluso temblaba levemente, como si estuviera al borde de las lágrimas. Fue absurdo. Apreté los puños. En mi vida pasada, había gastado todo, mi amor, mi tiempo, mi dignidad, solo para escuchar esas palabras de ella. Y nunca lo hice. Ni una sola vez. Ni siquiera en mi lecho de muerte. Pero ahora, después de toda la humillación, después de todo el odio, ahora que finalmente la había dejado ir, ¿de repente estaba diciendo que me amaba? Entonces, ¿qué carajo fue el sentido de mi vida pasada? ¿Qué sentido tenía todo ese sufrimiento? Una sonrisa desdeñosa se curvó en mis labios. ¿Quieres estar conmigo? Me burlé. Anna, ¿quién carajo te crees que eres? ¿De verdad crees que eres digno de estar conmigo? La miré de arriba a abajo con desprecio. El precio de una camisa que llevo puesta vale más que 3 años de tu trabajo. Y, sin embargo, ¿crees que tu lugar está a mi lado? ¿No se sentía siempre insultada por mi dinero? Entonces le mostraría cómo era la verdadera humillación. Efectivamente, su rostro se puso pálido como la muerte. Pero aún así, ella se negó a dar marcha atrás. No tengo dinero ahora, admitió, con desesperación en la voz, pero espérame, ¿vale? Lo ganaré. Algún día tendré dinero. Eso era cierto. Ella se había vuelto increíblemente rica en mi vida pasada. ¿Pero qué tenía eso que ver conmigo? La amargura y el odio que habían estado supurando dentro de mí se desbordaron. La miré fríamente y escupí. Anna, incluso si todas las mujeres del mundo desaparecieran, aún así no estaría contigo. Ese día, mientras me alejaba, Anna permaneció congelada en su lugar, con su mirada fija en mí como un alma perdida. Ella se veía absolutamente miserable, con los hombros caídos, toda su presencia vacía de vida, como si su propio espíritu hubiera sido absorbido. No sentí la más mínima simpatía. Lo único que tuve fue una fría diversión. No sé cuál es la conspiración de Anna. Quizás finalmente había recobrado el sentido común. Quizás había perdido completamente la cabeza. De cualquier manera, no importaba. El George que la había amado tan desesperadamente, que una vez le había dado todo, había muerto en mi vida pasada. Y nunca volvería. Sin mi apoyo financiero, Anna y Henry estaban en dificultades aún mayores que en mi vida anterior. Anna nunca logró vender su programa. Su startup se vino abajo antes de siquiera despegar. Lo último que supe es que estaban tan arruinados que estaban considerando vender su propia sangre solo para sobrevivir. Pero eso ya no era mi preocupación. A la mañana siguiente, sonó mi teléfono. Eché un vistazo a la pantalla. Selena. Por un momento me quedé aturdido. Había pasado más de una década desde la última vez que vi ese nombre. Cuando estaba con Anna, ella odiaba que yo tuviera amigas.
también despreciaba mi círculo social más adinerado. Poco a poco fui dejando ir esas amistades. Selena y yo crecimos juntas, nuestras familias habían sido unidas durante generaciones. ¿Ese coche del cual Henry se había burlado? Había sido un regalo de cumpleaños de ella. Ella estaba muy orgullosa cuando lo compró, diciéndome que era su primer gran encargo, una recompensa de su padre, y que tenía que cuidarlo bien. Pero en aquel entonces mi mundo giraba en torno a Anna. No me había importado nada más. Ese coche había acabado acumulando polvo en mi garaje. Atendí la llamada. En el momento en que respondí, la voz emocionada de Selena prácticamente explotó a través del altavoz. George. Escuché que finalmente le dijiste a esa perra de Anna que se fuera. Antes de que pudiera responder, ella continuó, llena de frustración acumulada. Ya era hora. Esa mujer te utilizó para todo, tu dinero, tu amor, hasta tu maldito cerebro, y te tenía en sus manos. Ni siquiera pudimos decir nada en ese entonces porque estabas tan obsesionado con ella. Por fin te has despertado, ¿eh? Una pequeña sonrisa tiró de mis labios. ¿Qué deseas? Fiesta esta noche. Lugar habitual. A las 8 en punto. Será mejor que estés allí. Colgué y, durante un largo rato, me quedé allí, mirando mi teléfono. El lugar de siempre. Me llevó un tiempo recordarlo, era el bar al que solíamos ir todo el tiempo. Allá cuando todavía era yo. Cuando mis amigos y yo bebíamos, reíamos y vivíamos sin ninguna preocupación en el mundo. Pero después de estar con Anna, dejé de salir por completo. Siempre había sido audaz, temerario y desenfrenado. Sin embargo, por amor, me corté mis propias alas. Había abandonado mi mundo por el de ella. Había dejado de ir a centros comerciales de lujo y optaba en cambio por recorrer mercados callejeros y tiendas de segunda mano. Había dejado de usar marcas de lujo y escogía con cuidado ropa barata y sencilla, solo para que ella no frunciera el ceño cuando estuviera a mi lado. Había evitado los restaurantes que me encantaban y me había conformado con pequeños restaurantes porque eran lo único que podía permitirse. Me había encogido, me había doblado hacia atrás, me había retorcido hasta convertirme en algo pequeño y cuidadoso, todo por ella. La había amado con todo lo que tenía. Y al final, no significó nada. Esa noche en el bar, Selena estaba de muy buen humor y me instaba constantemente a beber. No me negué. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí ligero, sin cargas. Estos amigos, mis amigos, siempre habían sido buenos conmigo. Especialmente Selena. Incluso cuando me casé, ella me había dicho que si alguna vez Anna me maltrataba, debía acudir a ella personalmente le daría una lección. Y efectivamente lo tenía. En aquel entonces Anna acababa de quedar embarazada. Había estado muy feliz, pensando ingenuamente que tener un hijo juntos finalmente haría que su corazón volviera a mí. Había estado tan ansiosa, tan llena de esperanza, esperando que esa pequeña vida naciera. Solo para descubrir después que el niño no era mío. Era de Henry. Me había vuelto loco. Había destrozado la casa, había destrozado todo lo que había podido. Anna y yo habíamos peleado como nunca antes, gritando, rompiendo cosas. Y luego, como si eso no fuera suficiente, Henry lo llevó aún más lejos. Empezó a llamarme en mitad de la noche, a propósito. 2 a.m. 3 a.m. Solo para dejarme escucharlos. Jadeo sin aliento. Piel contra piel. Su voz, ronca y burlona. Relajarse. Había vomitado hasta que mi estómago no era más que un pozo vacío y tembloroso de bilis. Al final, me desplomé contra las baldosas del baño, temblando incontrolablemente. Me miré en el reflejo. Un hombre pálido como un fantasma. Ojos inyectados en sangre. Cara surcada de lágrimas. Selena se enteró y irrumpió en la casa de Anna. Le había dado una bofetada tan fuerte que el labio de Anna se partió. Si no la hubiera tirado hacia atrás, habría arrancado hasta el último mechón de cabello de la cabeza de Anna. La había sujetado mientras gritaba, con los ojos ardían de furia. Perra sin corazón. ¿Un perro se ha comido tu conciencia? George hizo todo por ti, ¿y así es como le pagas? Anna no se defendió. Ella simplemente se quedó allí, en silencio, con sangre brotando de la comisura de su boca. ¿En qué estás pensando? Selena me dio un codazo. Beber. Choqué mi vaso con el de ella y lo bebí de un trago. Después de unas cuantas rondas, sus mejillas se sonrojaron y se inclinó, bajando la voz a un susurro. ¿Realmente ya no te gusta Anna? La miré de reojo.
En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, ella rápidamente miró hacia otro lado, sus orejas se tiñeron de rosa. Fue casi divertido. Siempre supe que Selena tenía sentimientos por mí. Pero en mi vida pasada, había estado tan consumido por Anna que incluso había peleado con Selena por ella. Pero incluso entonces, cuando Anna me trataba como basura, Selena había sido la primera en defenderme. Esta vez, si tuviera que elegir una esposa, yo quería a alguien como ella. Finalmente me di cuenta de que el amor por sí solo no podía solucionarlo todo. Anna y yo habíamos sido demasiado diferentes. Habíamos crecido en mundos separados, criados en circunstancias muy diferentes. Había pasado toda su infancia atrapada en un hogar lleno de violencia y abandono. Ella había construido sus defensas desde el principio, afiladas, inflexibles y desconfiadas. Mi familia me mimó desde pequeña. Mi familia me dio la confianza para dejarlo todo por amar a alguien, pero eso también se convirtió en la causa de mi tragedia. Porque a la gente le gusta Anna. Podrías verter todo tu amor en ellos y aún así nunca se derretirían. Asentí. Sí. Antes era ciego. Selena bajó la cabeza, su aliento era cálido mientras se inclinaba aún más cerca. Entonces mírame. Ella nunca llegó a terminar. Porque alguien me agarró. Tirando de mí con fuerza. Giré la cabeza de golpe. Y me encontré cara a cara con Anna. Su expresión era aterradora. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos eran una tormenta de emociones que no podía comprender. Su cuerpo estaba tenso, como un alambre estirado hasta el punto de romperse. Su voz era tranquila, extrañamente tranquila. Venga conmigo. No quería causar una escena delante de mis amigos, así que la seguí afuera. En el momento en que salimos, me arranqué el brazo. Déjalo ir. La miré con una expresión de disgusto. ¿Estás loco? ¿Cuál diablos es tu problema ahora? Anna no habló. Ella simplemente se quedó allí, mirándome fijamente. Por un momento me impresionó lo diferente que se veía. Desde mi renacimiento, ella siempre había sido cuidadosa conmigo, suave, casi sumisa. Pero ahora. Sus ojos estaban rojos. Su expresión se desmoronaba, como si apenas pudiera contener algo. Y cuando finalmente habló, su voz estaba ronca. George, ¿qué acabas de decir? Fruncí el ceño. ¿Qué? Sus manos se apretaron en puños. Dilo otra vez. Algo en mi pecho se apretó. Pero aún así mordí. Dije que ya no me gustas. Antes era ciego. Por un segundo, Anna se quedó parada allí. Entonces. Ella se rió. Una risa tranquila, extraña, casi hueca. Entonces, antes de que pudiera reaccionar. Ella agarró mi cuello, tirándome hacia abajo hasta que sus ojos quedaron al nivel de los míos. Frío. Picante. Y furioso. Su voz era hielo. Dilo otra vez. George, todas esas cosas que me dijiste. Que me amabas, que siempre estarías conmigo, que nunca me dejarías. Su respiración era entrecortada. ¿Fue todo una mentira? Me quedé completamente quieto. Porque nunca le había dicho esas palabras en esta vida. Esas eran cosas que le había dicho en mi vida pasada. Antes de nuestro matrimonio. Antes de que todo se derrumbara. ¿Con qué? ¿Cómo lo supo? Anna rápidamente se dio cuenta de su error. Ella dio un paso atrás, con el rostro tenso por la inquietud. Exhalé lentamente, mi voz tranquila pero aguda. Anna, tú también renaciste, ¿no? Ella no respondió. El viento de medianoche aullaba por las calles vacías, arrastrando hojas caídas por el pavimento en un movimiento hueco e inquieto. Un coche pasó a lo lejos, sus faros atravesaron la oscuridad por un breve instante antes de desaparecer nuevamente en la noche. Solté una risa seca y amarga. Anna, murmuré con una sonrisa torcida. ¿Cómo te atreves? Ella repelmente renació. ¿Cómo se atrevía a volver a esta vida después de todo lo que me había hecho? ¿Cómo se atreve a pararse frente a mí ahora, diciendo esas mismas palabras en las que una vez creí tan tontamente? La última vez lo dije en serio. Cada palabra, cada promesa, se las había dado sin dudarlo. Y al final, morí lleno de nada más que arrepentimiento. Esta vez, finalmente me había soltado. Finalmente había decidido seguir adelante. Y sin embargo, ella había regresado solo para abrirme las heridas otra vez. Para recordarme que nunca podría escapar verdaderamente del infierno por el que ella me había hecho pasar. Los ojos de Anna parpadearon con pánico. George, escúchame.
Sí, he renacido, pero ahora lo entiendo todo. Antes fui un estúpido. No me di cuenta de que ya me había enamorado de ti. Pero no es demasiado tarde. Déjame compensarte, yo. La golpeé. No lo suficientemente fuerte como para derribarla, pero sí lo suficientemente fuerte como para hacerle sentirlo. Ella se tambaleó hacia un lado y su cabeza se giró hacia la derecha. Nunca antes le había puesto la mano encima. Nunca la golpeé en nuestra vida pasada, incluso cuando ella me traicionó de la peor manera posible. Pero esta vez no me arrepiento. Ni por un segundo. Pronuncié cada palabra con fuerza, mi voz temblando de furia. Anna, ¿cómo te atreves? ¿Cómo se atreve a decir esas palabras ahora, después de todo? Después de que ella me destruyó. ¿Cómo se atrevía a actuar como si su amor, su repentina y nueva comprensión, pudiera borrar lo que había hecho? Había puesto todo en ese amor. Le había dado mi corazón, mi alma, mi vida entera. Y a cambio, ella me dejó morir. La fuerza de mi bofetada le había partido el labio y un fino hilo de sangre le brotaba de la comisura de la boca. Pero ella apenas reaccionó. Se limpió la sangre con el dorso de la mano, con una expresión extrañamente tranquila. ¿Es suficiente? Si no es así, dijo, agarrando mi muñeca y presionando mi mano contra su mejilla hinchada, golpéame de nuevo. Su voz era dura y desafiante. Pero sus ojos estaban rojos. Y entonces, por primera vez en todos los años que la conocía, Anna lloró. Las lágrimas corrieron por su rostro, silenciosas, sin contenerse. Me quedé congelado. Anna nunca había llorado. Ni una sola vez. No cuando su padre apostó el dinero de su matrícula y luego la golpeó por preguntar sobre ello. No cuando trabajaba en 3 empleos, hambrienta y agotada, desplomándose en la calle por el hambre y la fatiga. Ella nunca lloró. Pero ahora. Ahora ella estaba parada frente a mí, llorando. Y no sabía qué hacer con eso. Las lágrimas de Anna se mezclaron con la sangre de sus labios, borrando los últimos rastros de compostura que le quedaban. Su cuerpo tembló, colapsando sobre sí mismo como si ya no pudiera contener todo dentro. Entonces, con una voz tan quebrada que apenas sonaba como la suya, suplicó. George, regresa. Si me odias, si quieres matarme, está bien. Simplemente, no me dejes. Sentí que estaba a punto de perder la cabeza. Anna, ¿estás loca? ¿Qué diablos te pasa? Ella bajó la cabeza y su voz tembló. Tenía una autoestima tan baja que siempre estaba en guardia y sentía que todos querían hacerme daño. Fuiste tan buena conmigo. Tan perfecta. No eras de mi mundo. Pensé que si me permitía amarte, si me permitía creer que realmente me amabas, un día despertarías y me dirías que todo era solo una broma, que después de todo no era lo suficientemente buena para ti. Fui un tonto. Fui un cobarde. Ódiame, castígame, no me importa. Solo por favor, vuelve. Sus sollozos atravesaron la lluvia, crudos y desenfrenados. No tienes idea de cómo fue después de que me dejaste. Dejé escapar una risa lenta y fría. Anna, ¿no estabas enamorada de Henry? ¿No me envenenaste en mi vida pasada para poder estar con él? Anna se quedó congelada. Veneno, repitió ella. ¿Qué veneno? La miré fijamente, con los puños apretados. No finjas que no lo sabes. Me agarré de la barandilla que estaba a mi lado para mantenerme firme. Si no lo hacía, no estaba seguro de poder evitar golpearla otra vez. Me cambiaron la medicación. Estaba mejorando y, de repente, cuanto más tomaba, peor me sentía, hasta que al final. Me mordí con fuerza la lengua. La amargura inundó mi boca, pero no pudo ahogar la verdad. La mujer que amé me mató por otro hombre. Incluso simplemente decirlo en voz alta era insoportable. No lo hice. La voz de Anna era desesperada y su respiración era rápida. Yo nunca hice eso. Incluso le dije al mayordomo que te cuidara bien. ¿Por qué? ¿Por qué querría matarte? Nuestras miradas se encontraron y la comprensión nos golpeó a ambos al mismo tiempo. Si no fuera Anna. Entonces la única otra persona con acceso a mi medicación. La única otra persona que quería verme muerta. Era Henry. Henry había sido quien me mató. Una extraña mezcla de emociones se agitó en mi interior, pero no hubo ninguna sorpresa. Sin incredulidad. Solo una aceptación tranquila y agotada. ¿Realmente importaba? Muerto estaba muerto. Ya fuera Anna o Henry, todo había sido por culpa de ella.
Puede que ella no me haya envenenado con sus propias manos, pero le había dado a él la razón para hacerlo. Y eso fue suficiente. Todo el peso de todo aquello se instaló en mis huesos, entumeciéndome. A amar. Odiar. Nada de eso importaba ya. Estaba cansado. Todo lo que quería en esta vida era estar lo más lejos posible de ella. La fría lluvia otoñal empezó a caer, empapando nuestra ropa en cuestión de segundos. Anna estaba allí, arruinada por la tormenta, con el rostro surcado por el agua y las lágrimas, indistinguibles una de la otra. George, por favor. La miré sin comprender. Entonces, con una voz plana y vacía, pregunté. ¿Y Henry? Tuviste un hijo con él en nuestra vida pasada, ¿no? Los labios de Anna se separaron, pero no salieron palabras. Le tomó mucho tiempo susurrar finalmente. Me emborrachó. Solo ocurrió una vez. Solté una risa baja y desdeñosa. No dije nada. No lo necesitaba. Anna bajó aún más la cabeza y su voz era apenas más que un susurro. Desde el principio hasta el final, solo te amé a ti. Nunca amé a Henry. Y luego. Desde las sombras de la calle vacía, una voz baja y peligrosa habló. Entonces, ¿qué soy yo? Henry salió de las sombras. La lluvia había empapado su desgastado chándal y la tela se había adherido a su delgada figura. Ana. Su expresión era inquietantemente vacía, pero sus ojos estaban llenos de locura. ¿Lo amas, y eso en qué me convierte a mí? Todos estos años estuve a tu lado. ¿Qué fui para ti? Anna apretó los puños con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en sus palmas. Pero cuando ella lo miró, no había rastro de su gentileza habitual. Solo odio. Henry se quedó helado. ¿Me odias? Anna, ¿realmente me odias? Su voz era fría, cortante como una cuchilla. Si no hubieras pasado años envenenando mi relación con George, nunca habríamos terminado así. Henry soltó una risa corta y aguda. ¿Lo envenené? Su fachada se quebró por completo, revelando la retorcida verdad que se escondía debajo. Anna se burló, dejando de actuar por completo. Si no fueras tan insegura y moralista, ¿de verdad crees que podría haberte manipulado? Tú eras quien siempre tenía miedo, miedo de desearlo, miedo de confiar en él. Así que me usaste. Cada vez que te aferrabas a mí, cada vez que me dejabas provocarlo, era solo para obligarlo a demostrar cuánto te amaba. Una y otra vez. Necesitabas esa validación para satisfacer tu propia mente enferma y retorcida. Las uñas de Anna se clavaron más profundamente en sus palmas y sus nudillos se volvieron blancos. Henry inclinó la cabeza hacia mí, su mirada llena de algo oscuro e ilegible. George, murmuró, casi como si estuviera preguntando algo casual. Lo tenías todo. ¿Por qué tuviste que quitarme a Anna? Pero no esperó mi respuesta. En realidad no estaba preguntando. Naciste con todo a tu alcance, dinero, poder, admiración. La gente te rodeaba, te amaba, te adoraba. Todo lo que quisieras, la gente lo pondría en tus manos incluso antes de que tuvieras que pedirlo. Su voz tembló y su agarre se hizo más fuerte. Entonces, ¿por qué, George? ¿Por qué tuviste que llevártela? Ella era lo único que tenía. El único. Ya tenías tanto, ¿por qué no me dejaste tener solo una cosa? Lo miré a los ojos y hablé con voz firme. Anna es una persona. Ella elige a quien amar. Nunca la obligué a estar conmigo. Y al final, de todos modos, nunca gané. Yo fui quien lo perdió todo. Los labios de Henry se curvaron y su expresión se oscureció. ¿Es eso así? Fue entonces cuando me di cuenta. Una de sus manos estuvo oculta tras su espalda todo el tiempo. Una sensación de malestar se apoderó de mi estómago. Justo cuando comencé a dar un paso atrás. Él se lanzó. El destello del metal brilló bajo las luces de la calle. Muere, George. Su rostro se contorsionó, la locura pura deformó sus rasgos. Mientras estés muerto, Anna volverá a ser mía. ¿Por qué eres feliz? Deberías haber muerto hace mucho tiempo. Estaba demasiado cerca. Demasiado rápido. No tuve tiempo de esquivarlo. En esa fracción de segundo, mis pupilas se encogieron y lo único que vi fue sus ojos inyectados en sangre. Pero antes de que la espada pudiera alcanzarme, una fuerza me golpeó en el costado y me empujó hacia atrás. Un ruido sordo y repugnante. El sonido del acero cortando la carne. La lluvia torrencial ahogó el ruido, pero lo escuché. Lo sentí.
Los ojos de Henry se abrieron de par en par y sus dedos temblaron alrededor de la empuñadura del cuchillo. Anna. Me tambaleé hacia atrás y se me quedó la respiración atrapada en la garganta. Anna se paró frente a mí. La hoja se hundió profundamente en su abdomen. La sangre se filtraba en oleadas, arremolinándose bajo la lluvia, tiñendo el agua que nos rodeaba de un enfermizo tono rosado. Pero ella no reaccionó al dolor. Ella ni siquiera miró a Henry. En cambio, giró la cabeza hacia mí. Y sonrió. Mientras tú estés bien. Cuando llegamos al hospital, Anna ya había perdido el conocimiento. Había perdido demasiada sangre. La llevaron rápidamente a la UCI. Henry fue secuestrado por la policía. No fue hasta el tercer día que Anna finalmente se despertó. Entré en la habitación del hospital. Había tantas cosas que quería decir, palabras atrapadas en mi garganta, enredadas e inmóviles. Ella parecía débil. Pálido como una sábana. Y aún así, ella todavía forzó una pequeña y frágil sonrisa. George, ¿estás bien? La miré fijamente, mis emociones estaban demasiado enredadas para ordenarlas. ¿Por qué bloqueaste ese cuchillo para mí? Ella bajó las pestañas y su voz era apenas más que un susurro. No lo sé. Solo que, no quería que te hicieran daño. El cuchillo de Henry apuntaba a mi corazón. Si ella no hubiera intervenido, yo no estaría aquí ahora. ¿Qué planeas hacer? Pregunté de repente. Ella lo entendió inmediatamente y sus labios se torcieron en una sonrisa amarga. Diré la verdad. Lo manejaré como sea necesario. Me apoyé en la cama de hospital vacía frente a ella. En nuestra vida pasada, tuviste su hijo. Su voz era tranquila pero firme. Pero él te mató. Silencio. Anna tosió y el movimiento la hizo estremecerse de dolor. Luego, con voz ronca, murmuró. George, realmente sé que estaba equivocado. Cometí tantos errores. Sí, si pudiera cambiar. Su voz se quebró. Sus labios temblaron violentamente, como si apenas pudiera pronunciar las palabras. Si pudiera cambiar, tú. No. La interrumpí. Me salvaste, pero en nuestra vida pasada, morí por tu culpa. En el mejor de los casos, estamos a mano. Bloquear el cuchillo por mí no deshace todo el daño que me has hecho antes. Sus ojos se pusieron rojos y sus dientes se hundieron en su labio inferior para reprimir sus sollozos. Pero George, dijiste que me amarías para siempre. Dejé escapar una risa cansada y hueca. Anna, el amor no dura para siempre. Pasaste 10 años desgastándolo, pieza por pieza, hasta que no quedó nada. Su rostro perdió el color. Por primera vez, parecía realmente perdida. George, no puedes hacer esto. Tú fuiste quien dijo que me amabas primero. Me giré para irme. Antes de salir, le lancé una última mirada. Ella había adelgazado mucho. La bata del hospital colgaba suelta sobre su frágil cuerpo. Su rostro, esos rasgos familiares y delicados, todavía pertenecían a la chica que una vez había amado. Pero su alma era vieja. Cansado. Quizás en otro tiempo, en otro mundo, realmente nos hubiéramos amado. Pero el momento nunca había sido el adecuado. Pero ahora, murmuré suavemente. Anna, realmente ya no te amo. Mientras salía, todavía podía oírla derrumbarse detrás de mí. George, ¿y entonces qué pasa conmigo? ¿Por qué regresé, aunque solo fuera para escucharte decir que ya no me amas? Debería haber muerto en nuestra vida pasada. Bajé la mirada, con los ojos secos y doloridos. Ya no pude llorar más. Porque en mi vida pasada, ya había llorado cada lágrima que tenía para dar. Seguí caminando. Más rápido. Más. Hasta que, por fin, ya no podía oírla. Anna no intentó proteger a Henry. Fue declarado culpable de intento de asesinato y condenado a 7 años de prisión. La universidad lo expulsó. No me molesté en asistir al juicio. Para entonces, ya me había dado cuenta, el odio de Henry nunca había sido realmente hacia Anna. No fue el amor lo que lo volvió loco. Eran celos. Celos por tenerlo todo. Celos porque, por mucho que lo intentara, nunca podría arrebatarme a Anna, no de la forma que él quería. Y cuando se dio cuenta de que incluso Anna se le había escapado de entre los dedos, lo perdió por completo. Durante su sentencia, se puso furioso, lanzó insultos al juez y deliró como un loco. Cuando lo sacaron de la sala del tribunal, ya ni siquiera estaba coherente. Hablé con mi padre.
Se aseguró de que Henry estaría bien cuidado durante su tiempo tras las rejas. Después de todo, nunca olvidé lo que me hizo en nuestra vida pasada. Al final, me pagaría hasta el último centavo de lo que me debía. 3 años después, me casé con Selena. Nuestras familias lo consideraban el gran evento de la temporada, extravagante, lujoso, al que asistían las figuras más influyentes de la ciudad. Justo cuando estábamos a punto de subir al escenario, mi secretaria llegó corriendo con un pequeño sobre. No había nada escrito en él. Señor George, dentro del sobre hay una tarjeta bancaria. La he comprobado, es auténtica, pero no hay remitente. Él frunció el ceño. ¿Qué debemos hacer? Selena y yo intercambiamos miradas. Ambos ya sabíamos quién lo había enviado. Ella soltó una pequeña risa. Bueno, si alguien insiste en darnos dinero, más vale que lo aceptemos. En ese momento, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto. Sin nombre de remitente. Sin contexto. Solo una sola línea. Si alguna vez dejas de amarla, regresa a mí. Siempre estaré esperando. Selena miró por encima de mi hombro, resopló y puso los ojos en blanco. Entonces, más vale que espere para siempre. Ni siquiera en la próxima vida tendrá su oportunidad. Borré el mensaje sin dudarlo. Bloqueó el número. Luego, volviéndome hacia Selena, tomé su mano y sonreí suavemente. Vamos, dije. Todos nos están esperando. Las noches oscuras habían terminado. Y nunca volvería a mirar atrás. Cuando volví a ver a George, me quedé helado. Tenía 20 años. Lleno de vida, lleno de energía, nada que ver con el hombre cansado y destrozado que recordaba. No pude apartar la mirada. Mi mirada se posó en él, desesperada, hambrienta. Había pasado tanto tiempo. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que vi a George. Cuando el mayordomo me dijo que estaba muerto no lo creí. No fue hasta que llegué a casa y vi su cuerpo frío y sin vida. Y lo más extraño fue. No había sentido nada. Por un momento, todo a mi alrededor desapareció. No pude ver. No pude escuchar. Y luego. Me derrumbé. Ni siquiera me di cuenta de lo que había sucedido hasta que alguien me atrapó y trató de ayudarme a levantarme. Miré al mayordomo y le pregunté con calma. ¿Dejó algunas últimas palabras? El mayordomo meneó la cabeza. El señor no dijo nada. Oh. Así que no me había dejado ni una sola palabra. Ni uno solo. Supongo que tenía sentido. Ya habíamos dicho todo lo que se podía decir. Cuando éramos jóvenes, cuando todavía me amaba, llenaba mis oídos de dulces palabras y promesas. Más tarde, cuando nos volvimos unos contra otros, nos destrozamos mutuamente con los insultos más crueles. Había gritado que yo moriría miserable y sola. Yo había escupido que era patético y repugnante. ¿Qué quedaba por decir? Nada. Lo bueno y lo malo, todo ya se había dicho. Y sin embargo. Fue entonces cuando lo sentí por primera vez. Un dolor sordo y punzante en el pecho. Comenzó de forma sutil, casi ignorable. Pero entonces. Se extendió. Como veneno filtrándose por mis venas. Me atravesó, haciendo agujeros en mi corazón hasta que no fue más que una herida hueca y sangrante. Jadeé, caí de rodillas y me agarré el pecho. Me volví hacia George. Él yacía allí, inmóvil, sin responder. Si esto hubiera sido antes, no importa cuánto hubiéramos peleado, no importa cuán crueles hubieran sido nuestras palabras, él todavía habría venido a mí. Él siempre fue así. Siempre tan estúpidamente amable. Pero esta vez. Ni siquiera me dirigió una mirada. Por supuesto que no. Él estaba muerto. Completamente, absolutamente muerto. Se fue para siempre. No volverá a estar delante de mí nunca más. No estaba triste. No sentí nada. Fue como ver cómo se desarrollaba la historia de otra persona, como si mi cuerpo y mi mente se hubieran dividido en dos personas distintas. El dolor en mi pecho no era mi dolor. Pertenecía a otra persona. Y lo único que podía pensar era: ¡qué inconveniente! Tengo una reunión mañana. Ahora tengo que posponerla por un funeral. Un leve cosquilleo me arañó la garganta. Tosí levemente, solo para ver la expresión del mayordomo retorcerse de horror. Señora, dijo con voz entrecortada y temblorosa. Miré hacia abajo. Gotas escarlatas mancharon mi pecho. Sangre. ¿De quién es la sangre? Fruncí el ceño. Y luego. Una tos aguda e incontrolable me atravesó. Escupí sangre.
Un bocado de ello. El mayordomo entró en pánico, me agarró y gritó llamando a un médico. Pero mi mente estaba en blanco. Porque solo había un pensamiento resonando en mi cabeza. Oh. Resulta que esta es mi sangre. Después de que George murió, no derramé una sola lágrima. Incluso fui a casa y empaqué sus cosas. Ya no poseía gran cosa. Para alguien que solía disfrutar de lujo, su habitación estaba casi vacía, solo unas cuantas prendas baratas de las tiendas de ofertas, esparcidas por su armario. Bien, pensé. Después de todo, después de todos estos años de tormento, finalmente habíamos llegado a nuestro final. Pero entonces abrí el armario y vi un estante entero lleno de aceite medicinal. Me quedé congelado. Hace mucho tiempo, cuando trabajaba como repartidor, tuve un accidente automovilístico. La herida nunca se curó por completo. Cada vez que llovía, me dolía tanto la pierna que apenas podía mantenerme en pie. Este era el óleo que me había encargado especialmente. Recuerdo haberme burlado de él por eso, riéndome de lo ridículo que era que almacenara tanto. Pero él solo sonrió mientras me masajeaba la pantorrilla, su voz era ligera y tranquila. ¿Qué pasa si un día se nos acaba? Pero nunca nos quedamos sin. Porque después de casarnos, casi nunca volví a casa. Y cuando lo hice, pasamos cada segundo peleando. Al final, apenas los usé. Ni siquiera media botella. Casi lo había olvidado. También solíamos pasar buenos momentos. Solía pensar que él era maravilloso. Antes de que todo se volviera tan feo, antes de que nos destruyéramos unos a otros hasta quedar irreconocibles. Sentí un calor extraño en mi cara. Extendí la mano y me di cuenta que estaba llorando. Ni siquiera me di cuenta cuando las lágrimas empezaron a caer. Pensé que olvidaría a George rápidamente. Que seguiría adelante sin mirar atrás. Pero después de su muerte, él me perseguía. Todas las noches aparecía en mis sueños, como si me torturara deliberadamente. A veces, volvía a ser joven. Sonriente. Empujando su lonchera hacia mí con una sonrisa fácil. Anna, mi ama de llaves, preparó hoy un bistec. Es el mejor. Pruébalo. Extraño. En aquel momento pensé que era arrogante, autoritario. Lo había odiado por obligarme a hacer cosas. Pero ahora, en mis sueños, pude verlo. Ese amor puro y sin reservas. Esa sinceridad. En aquel entonces, nunca me di cuenta. Ese era su plato favorito. Y él solo quería compartirlo conmigo. Libremente. Sin dudarlo. Y yo. Nunca había merecido un amor tan preciado. Había sido demasiado inseguro y estaba demasiado lleno de autodesprecio. Me crié en la oscuridad. Y cuando un chico como él, tan brillante, tan cálido, apareció en mi mundo, no supe qué hacer. No podía confiar en ello. Pensé que estaba jugando conmigo. Así que lo empujé lejos. Lastimarlo, una y otra vez. Yo quería que se fuera. Era una anomalía en mi universo, una especie extraña y rara que alteró todo lo que conocía. Pero también fui egoísta. Quería ponerlo a prueba. Una y otra vez. Para asegurarse de que no se fuera. Para demostrar que su amor era real. Qué patético. Qué despreciable. Después de casarnos, las cosas mejoraron. Por un tiempo. Pero Henry nunca me dejó olvidar que George y yo nunca volveríamos a ser los mismos. No eres de su mundo, Anna. Nunca lo serás. Y tenía razón. Me había esforzado por comprarle un auto, estaba muy emocionada de finalmente darle algo. Solo para descubrir más tarde que uno de sus admiradores de la universidad ya le había regalado el mismo modelo. ¿Qué tenía yo para ofrecerle? En ese momento no entendía mi propio corazón. Realmente pensé que lo odiaba. Pero no pude dejar de acercarme. Seguí acercando a Henry, sabiendo que le haría daño. Y cuando vi el dolor en sus ojos, me alimenté de él. Como un parásito. Como un adicto. ¿Por qué significaba? A él todavía le importaba. Él todavía me amaba. Qué enfermo. Qué retorcido. Y luego, en mis sueños, él cambió. Ya no era aquel chico de sonrisa brillante y temeraria. Él yacía en la cama del hospital con los ojos fríos. Anna, ya no te amo. Me desperté jadeando. El corazón palpita con fuerza. Cada noche, el sueño se repetía. A veces, yo era feliz. A veces tenía miedo. Y entonces, una noche, sentado solo en mi dormitorio oscuro, finalmente entendí. Yo era el que no podía dejarlo ir. Yo era el que estaba atrapado en el pasado. Porque la verdad era
Ya lo había amado. Hace mucho, mucho tiempo. Y yo había estado demasiado ciego para verlo. Al tercer año de la muerte de George, había perdido la cabeza por completo. Abandoné a Henry y al niño. No importaba cuánto se enojara, no importaba cuán desesperadamente suplicara, no me importaba. Simplemente lo miré con ojos fríos y sin vida y dije: tú fuiste quien insistió en tener este niño. No tiene nada que ver conmigo. Y luego me alejé. Nunca miré atrás. En el cumpleaños de George, tomé pastillas para dormir con alcohol. El dolor insoportable en mi pecho finalmente comenzó a disminuir, desvaneciéndose hasta convertirse en entumecimiento. Y luego, el calor de la luz del sol besó mi piel. El canto de los pájaros llenó el aire. Y alguien tomó mi mano, cálida, sólida, viva. Giré la cabeza. Y vi a George. George, de 20 años. Sonriéndome. Anna dijo con la voz llena de risa. ¿Por qué tardaste tanto? Lo miré fijamente, con la visión borrosa por el calor, con lágrimas que me negaba a dejar caer. Lentamente, me giré hacia él. Lo rodeé con mis brazos, sujetándolo tan fuerte como si fuera a desaparecer. Se puso rígido por la sorpresa, intentando empujarme. ¿Qué pasa? ¿Quién te hizo bullying? Pero luego suspiró y me devolvió el abrazo, riendo suavemente. ¿Qué te pasa? ¿Me extrañaste o algo así? Mi voz tembló y se quebró. Sí, George. Hice. Ojalá pudiéramos permanecer así para siempre. Ojalá el tiempo pudiera congelarse en este momento. Ojalá nunca tuviera que oírle decir esas palabras. Anna, ya no te amo. Ese fue el momento en que realmente entendí lo que significaba tener el corazón destrozado sin posibilidad de reparación. Me desperté gritando. Sollozando. Todo mi cuerpo estaba retorcido por el dolor y tenía la garganta enrojecida por lo violentamente que lloraba. ¿Por qué? ¿Por qué me trajiste de vuelta? Había pensado que esta segunda oportunidad era para arreglar las cosas. Para arreglar las cosas. Para recuperarlo. Pero en lugar de eso, lo había perdido por completo. Mi pecho se hundió de dolor, haciéndome imposible respirar. Me reí. Y luego lloré más fuerte. Me estaba volviendo loco. O tal vez. Quizás nunca había estado tan lúcido en mi vida. Porque ahora lo entendí. Mi renacimiento no fue para redención. Fue para expiación. Sufrir todo lo que sufrió. Para probar cada gota del dolor que le había infligido. La muerte no es una verdadera separación. Pero él verdaderamente se había ido por completo. Y por el resto de mi vida. Nunca podría escapar de esta desesperación interminable y sofocante.